Al médico forense en el estado de Puebla lo nombra el Tribunal Superior de Justicia. Entonces nosotros pertenecemos a ese poder. El conocimiento de la medicina legal se aplica en todas las funciones en que hay daño al organismo humano. Como nosotros tenemos conocimientos médicos, valoramos el tipo de lesión y entonces hacemos una clasificación. La clasificación, en primer lugar, si pone o no en peligro su vida, si tarda más o menos de 15 días en sanar y sobre todo si deja secuelas. Entonces, la definición de medicina legal es los conocimientos médicos al servicio de la justicia. Muy interesante. La pregunta que yo le hago de manera muy respetuosa y puntual es que muchas veces nosotros los médicos nos preguntamos, y lo comentaba hace rato, ¿por qué un dictamen de un médico privado no tiene la misma validez del médico legista? ¿Verdad? A lo mejor no sé si la clasificación que nosotros ocupamos sea diferente a la clasificación que en un momento dado el Tribunal Superior de Justicia, que yo creo que es el órgano rector, ¿verdad? Emana para este tipo de situaciones. E insisto que nuestro nombramiento lo da el Tribunal Superior de Justicia. Esto nos da la facultad de poder ejercer la medicina auxiliando, porque nosotros somos auxiliares en la aplicación de la justicia. En ocasiones, como tenemos contacto muy directo con el Ministerio Público, llamados fiscales, piensan que el médico legista depende de la Procuraduría y en el estado de Puebla no, pertenecemos al Tribunal Superior de Justicia. Con este nombramiento hace que nosotros seamos totalmente árbitros en una lesión. Es decir, tenemos que aplicar nuestros conocimientos con todo la ética profesional para que no haya malos entendidos y manejen otras palabras. La pregunta que nos hacemos, muchas veces han llegado a los consultorios de los médicos privados los pacientes o los dolientes de un fallecido X, ¿verdad? Cuando llegan nos dicen, oiga doctor, mire, a nuestro paciente le van a hacer, a nuestro finado le van a hacer la autopsia. ¿Cómo podemos impedir que le hagan la autopsia? ¿Verdad? Y entonces nosotros nos preguntamos, la autopsia es un proceso obligatorio en toda persona fallecida por causas violentas o accidentados. Es correcto, ¿verdad? Sí, Esa autopsia es por fuerza, desde el punto de vista jurídico, es legal y es forzosa. quien lo determina es el Ministerio Público. Si él considera que hay que practicar autopsia, se practica la autopsia. Si él considera, viendo la Constitución mexicana o la de las leyes que emanan de ella, si él la puede decir, perdonar, pues a nosotros nos manda un documento donde no se practica la autopsia, pero sí un reconocimiento al cadáver. Pero sí se le practica la autopsia a personas desconocidas o que fallecen en la calle inesperadamente o bien por alguna violencia. ¿Qué validez tiene la expedición de un dictamen médico? Eh, ¿O en qué tiempo debe de ser ese dictamen médico para que sea valedero dentro de los términos jurídicos? Bueno, no tiene tiempo. Por lo general, un lesionado llega inmediatamente, pero hay personas que por su lesión tarda mucho tiempo en recuperarse y en ese tiempo, después de un año y medio, puede llegar a presentar su denuncia, pero lleva documentos donde avalan que en realidad fue un hecho eh, pues doloso o culposo. Eso lo tendrá que valorar el Ministerio Público, pero no tiene tiempo. Es valedero. Sí es valedero.
Cuando un paciente, nosotros los médicos privados lo internamos, que llega a nuestro consultorio por un accidente o por un traumatismo, lo más común, generalmente la mamá llega con un niño en brazos o un niño de 6 7 años y nos refiere, se cayó de las escaleras. El niño llega, pues, eh, podríamos decir, inconsciente, ¿verdad? El médico hace pues, todo el protocolo que se debe de hacer, sacar radiografías, valoración probablemente por neuro, valorar su estado neurológico y ver la evolución. En ese momento, el médico tiene la obligación de dar aviso al Ministerio Público para una valoración por el médico legista. Sí, recordemos que todos los médicos que ejercemos la medicina particular tenemos obligación de reportar absolutamente todos los lesionados y más de tipo violento. Eh, Nosotros los médicos atendemos a un paciente y no nos interesa si es culposo o es doloso. Para eso están las autoridades y por eso debemos reportar todo lesionado que nos llega. Si ese paciente que el médico recibe lo trata y fallece y el médico no dio aviso a la autoridad, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? ¿Hay algún delito que perseguir sobre el médico, alguna amonestación o alguna demanda? Bueno, una vez si fallece un lesionado, sí tiene la obligación de reportarlo al Ministerio Público para que vaya a hacer el levantamiento de cadáver y se practique la autopsia, con el fin de determinar si la muerte fue violenta o tuvo otras alteraciones que le provocaron la muerte. Cuando en un momento dado el paciente, hoy en día, para nadie es un secreto, que hoy los pacientes por todo demandan, ¿sí? Estamos viendo una época en donde las demandas contra los médicos han aumentado en un porcentaje considerable. Inclusive muchas veces vemos afuera de los hospitales privados o afuera sobre todo de las instituciones públicas donde hay abogados preguntando si el paciente recibió un buen trato, si lo trataron con amabilidad, si hubo negación del servicio, si hubo retardo en la atención médica, ¿verdad? Todo esto ha influido de una manera determinante en el manejo o en el trato del paciente. En este caso, el médico privado, ¿cómo puede estar protegido o cómo es que va a dar origen a que las demandas proceden en su contra? Recordemos que a los médicos particulares nos acusan de negligencia, de impericia y de abandono de paciente. Eh, es frecuente estas demandas, pero si nosotros tenemos elaborado un expediente clínico donde exponemos nuestras razones, nuestro diagnóstico y sobre todo los estudios que se le han hecho, pues todo lo que haga la familia de los pacientes, pues no tiene manera de ser. ¿Qué entenderíamos? Hace rato mencionó una palabra clave, abandono del paciente. Nosotros como médicos privados, los compañeros médicos que nos escuchan, el auditorio que amablemente nos sigue, ¿qué podemos entender por abandono de paciente? Que no lo queremos atender por ciertas razones. Quiere decir que si en un momento dado yo niego la atención médica a un paciente, ¿me puede acusar de abandono de paciente? Sí, siempre y cuando no haya alguna institución pública, porque nosotros podemos decirle que va grave y que mejor lo trasladen a una institución pública o privada, entonces, pero sí corremos el riesgo. Todo eso es importante documentarlo en la nota médica y que firme el paciente. Exacto, para que nosotros tengamos una protección. ¿Y qué pasa si el paciente no firma? De todos modos, se queda escrito en nuestra nota y recordemos que es válido lo que dice el médico, conservando su ética. Vaya que es muy interesante esto, ¿no? Porque sobre todo, compañeros médicos, a veces desconocemos el funcionamiento legal de nuestra actividad profesional, cuando que tenemos la obligación
de documentarnos, de leer, ¿verdad? Para que tengamos los menores efectos negativos, ¿no? Sobre todo hoy que está muy en boga los derechos de los pacientes, ¿verdad? Y muchas veces no los aplicamos. Sobre todo en días pasados apareció una nota en donde hoy el médico puede contrademandar. ¿Qué nos comenta con respecto a ese artículo? Y si de veras ya salió en el diario oficial de la Federación. Personalmente no lo ignoro, pero sí todo médico tiene derecho a defenderse, más con una historia clínica. Definitivamente no cabe duda que el expediente clínico es la única arma que tenemos los médicos, ¿verdad? Por eso es importante en el expediente pues anotar de manera cronológica cómo se va dando todos los acontecimientos, ¿verdad? Porque eso en un momento va a hacer la diferencia entre sentirnos culpables o que el tribunal nos declare culpables o no. Sí, pero todo esto lleva a un proceso y antes de ir a la autoridad como buen médico debemos ir a arbitraje médico donde pues se puede atender el caso. Tocó otro tema muy importante, que a veces también, sobre todo los compañeros médicos, muchas veces cuando escuchamos el arbitraje médico, en este caso que es CONAMED en Puebla, ¿verdad? Es CONAMED, ¿verdad? A veces muchos compañeros desconocemos la situación de la función de CONAMED. ¿Cuál es la función principal de CONAMED? Pues vigilar que los médicos nos dediquemos a nuestros pacientitos con los conocimientos que tenemos, que adquirimos y auxiliados por algún especialista cuando el enfermo lo requiere. Volví a tocar otro punto importante. Siempre nosotros como médicos generales tenemos que asesorarnos de un médico especialista. ¿Eso va a atenuar la responsabilidad médica? Definitivamente no, porque nosotros somos los tratantes, pero definitivamente nosotros no vamos a enderezar un hueso ni vamos a ponerle un clavo. Requerimos la atención de un ortopedista. Lo mismo cuando vemos a pequeños, pues sabemos que debemos auxiliarnos de un pediatra, siempre y cuando nuestros conocimientos no lleguen a darle el tratamiento adecuado. Claro, pues no cabe duda que esto es importantísimo. Estamos aquí en el programa Entre Médicos. Nos acompaña el doctor Santiago Reyes, médico legista de Tepeaca. Regresamos en un momento. Vamos al corte, regresamos en unos segundos. Moria Cerelli tiene para ti una amplia gama de productos entre mesas, sillas, colchonetas, tablones y mucho más. Comunícate con nosotros a los números telefónicos 2241-03-8346 o al número 9191-389040. No olvides, te esperamos. ¿Qué rollo con el desarrollo? Iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable. Es un programa para conocer cómo crecen, se desarrollan y evolucionan nuestros municipios en la región, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. ¿Te interesa saber qué debe hacer y cómo debe trabajar tu ayuntamiento? En ¿Qué rollo con el desarrollo? Te diremos cómo. Escúchanos los miércoles de 4 a 5 en radiotepeaca.com. Siempre lo mismo. ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. 15 años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy,
Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Atención, llega a Tepeaca, el circo más grande y famoso de México, The Big Circus, el último circo tradicional completo. Más de 25 artistas en escena, los motociclistas de la esfera metálica. Vengan a ver a los impresionantes tigres dorados de Siberia, gigante zoológico gratis. Este viernes 14 de junio, grandioso estreno. 2 funciones de gala, 6:30 y 8:45. Véalo frente a la escuela Manuel Ávila Castillo. No te pierdas The Big Circus. Un circo nuevo y diferente. Este viernes 14 de junio, grandioso estreno. Nunca un circo tan grande había llegado a Tepeaca. Aproveche la gran preventa de 40 pesos. Escucha la hora que marca la diferencia. Por medio de la proclamación, la oración y la reflexión. La hora de la divina misericordia. El gran don de Dios. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, con mensajes que vivifican el alma. Aquí, a través del www.radiotepeaca.com. Pizzas Angelotti le ofrece pizzas clásicas, especiales y alitas en sus distintos sabores. Visítanos en Maximino Ávila Camacho número 112 frente al Parque de Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros a los teléfonos 275-2346 o al 275-1619. Recuerda, Pizzas Angelotti te invita. Años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de... Aquí a todo nuestro auditorio que nos acaba de sintonizar, está con nosotros el doctor Santiago Reyes Centeno, médico legista de aquí de la ciudad de Tepeaca, Puebla, compañero médico, que nos está platicando sobre cuál es el papel del médico legista en este ámbito, ¿verdad? Y cómo nosotros los médicos privados, los médicos en general, pues tenemos que tener las precauciones y el cuidado de hacer un buen diagnóstico, de dar un buen tratamiento, ¿verdad? Para evitarnos problemas de tipo legal, ¿verdad? Y volviendo al tema, estamos tratando las situaciones de los pacientes y de los no pacientes, de las personas que ya fallecieron. Cuando hacemos un dictamen en pacientes accidentados que están vivos, por eso ya les llamo pacientes que están vivos, ¿verdad? Todos los pacientes accidentados, por obligación, ya usted mencionó hace rato, que deben de ser diagnosticados por el médico legista para la vía legal que siga su proceso, ya sea que se indemnicen, ya sea que el accidente haya sido en un autobús o haya sido particular, para las responsabilidades y para el manejo de los mismos. Así es. Si yo como médico privado doy un dictamen, no va a tener la misma validez que el que usted emita. No, porque no tiene el nombramiento de médico legista. Sin embargo, todos los médicos particulares tenemos la obligación de elaborar un dictamen y girarlo al Ministerio Público cuando reportamos al lesionado. Esto en ocasiones nosotros los médicos legistas no sabemos si existe o no un dictamen por el médico particular. Sin embargo, nosotros debemos elaborarlo en base a nuestros conocimientos, en base a gabinete y en base a lo que encontremos de diagnósticos de especialistas en un lesionado. ¿Qué pasa cuando el médico privado lleva al sanatorio a un par de lesionados, da aviso al Ministerio Público y transcurren los días, los lesionados mejoran, evolucionan, los damos de alta y el Ministerio Público nunca llegó? Nosotros como médicos tenemos la obligación de volver a reincidir, a volver a llamarlo 2, 3 veces. Bueno, definitivamente no, porque con una vez que lo notifiquen, nada más que sí les aclaro que deben anotarlo en su expediente clínico,
la hora que se hizo el llamado al Ministerio Público y quién les contestó, para que así, si hubiera una alegación, pues ustedes tienen nuevamente como defensa el expediente clínico. En un accidente automovilístico, cuando vamos en tránsito y vemos un accidente automovilístico y todas las personas en ese momento, pues algunas se bajan para ayudar, otras se bajan para ver, etcétera, etcétera, ¿verdad? En un momento dado, X médico o X persona que se bajó es médico y quiere auxiliar al paciente, ¿está incurriendo en un delito? No, al contrario, es nuestra obligación atender al lesionado. Hace un rato mencioné de abandono de paciente. En este caso, si alguien nos ve y sabe que somos médicos y no hacemos nada por ayudar al lesionado, sí se nos puede acusar también de abandono de paciente. ¿Qué diferencia hay entre omisión y abandono del paciente? Bueno, omisión es saber y no aplicar los conocimientos, y abandono es dejar al paciente. Entonces ahí entrarían los dos términos, omisión y abandono, ¿nos acusarían de las dos? Pues no, bueno, todo depende, pero sí nos puede acusar de las dos. Bueno, pues no cabe duda, estimado auditorio, que toda esta información que nos está brindando el doctor Santiago es interesante, ¿no? Y sobre todo para los compañeros médicos, que a veces tenemos que entender que cada área tiene una función específica, ¿verdad? Y que nosotros como médicos generales tenemos una función, que el médico legista tiene otra función, que el ministerio, que es el que califica, ¿verdad?, las acciones, y que en un momento dado pues nos puede mandar a llamar, ¿verdad? Cuando en su momento dado nosotros tenemos una llamada del Ministerio Público, la llamada debe ser por citatorio o verbal. Todo depende del caso, pero sí puede ser oral o bien puede ser una llamada telefónica. En su caso, poner un oficio para que el médico particular se presente para aclarar o bien quitarle las dudas al fiscal o al Ministerio Público. Cuando el médico en su momento dado no acude a una llamada telefónica, porque muchos compañeros argumentan que deben tener un papel, un documento que definitivamente tenga la solicitud de presentación al MP, ¿verdad? Si el compañero en su momento dado no acude a un llamado verbal, ¿qué puede pasar? Debemos actuar de buena fe. Consideramos y debemos de considerar que hay buena fe a nivel del Ministerio Público. Sí, como no, porque a él le interesa efectivamente saber en qué condiciones llegó el pacientito, cómo fue atendido y qué diagnósticos tiene, y si van de acuerdo a las alegaciones de algún familiar de algún enfermito o de un lesionado. Perfecto. ¿Qué pasa, doctor? Muchas veces otro de los casos muy frecuentes que se dan en el ámbito médico, es cuando muchas veces otorgamos un certificado de defunción, ¿verdad? Muchas veces los familiares llegan al consultorio, doctor, fíjese que mi paciente falleció, pero pues de muerte natural, ¿verdad? Y págatelas, ¿no? Somos tan dados a creer en la buena fe de la gente y damos el certificado. Y muchas veces hemos visto que llega un documento donde nos dice que va a haber exhumación porque algunos familiares quedaron conformes y piensan que fue un homicidio y entonces ya dieron una orden de exhumación. ¿Cuál es, hasta qué grado se encuentra comprometido la situación legal del médico que haya emitido en ese momento el certificado de defunción, creyendo en la buena fe de los familiares? Si nosotros, y debemos creer en la buena fe de nuestros pacientitos y de los familiares, pues yo creo que si sabemos y conocemos al enfermito y nos dice que ya se murió, pues extendemos el certificado de defunción. Si por ciertas razones no conocemos al pacientito y nos llega
un amigo, un compadre o alguien que quiere que le hagamos el certificado de función, pero ignoramos y no conocemos al enfermo, pues en este caso mejor es reportarlo al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público determinará si se practica o no la autopsia. También alegando de que si un pacientito está siendo tratado, pues el médico tratante puede darle el certificado de función. Toca otro tema importante. Cuando el médico tratante, y es muy frecuente que pasa esto, ¿no? Llega el paciente y nos dice, es que mi médico tratante no está, mi médico tratante se fue o mi médico tratante no me quiere dar el certificado de defunción. Y van con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos decirles no? ¿O podemos dar el certificado de defunción? Recordemos que el certificado de defunción tiene un apartado en donde dice otro médico o médico tratante. Podemos subrayar la palabra otro médico y dar el certificado de defunción basado en las evidencias que nos presenta el paciente, como recetas anteriores o un resumen clínico. No podemos, debemos poner como otros médicos, porque nosotros no somos el tratante, pero sí tenemos todas las evidencias de los estudios, de la edad del pacientito y de su enfermedad crónica. Pues la lógica nos dice de que falleció, y si nosotros estamos en facultades de extender el certificado de función, lo que sí quiero hacer énfasis en que pues debemos conocer a la persona que nos va a pedir el certificado de función, porque si no la conocemos, ¿cómo vamos a atrevernos a dar un certificado de defunción? El certificado de defunción es un documento legal que tiene múltiples funciones, ¿verdad? Para lo que en su momento dado lleguen a utilizar los familiares, sobre todo en pacientes o en difuntos en los que detrás de esa defunción pues está un seguro de vida, está un seguro institucional, ¿verdad? Y muchas veces topamos con que el llenado del certificado médico es deficiente. Muchas veces han cambiado en los últimos años. Anteriormente, de 10 años hacia atrás, de 10 años atrás, los certificados médicos, los certificados de defunción eran más sencillos. Ahora vienen muy, hasta cierto punto, con un poquito ¿cómo le podría decir? Pues no entendibles, ¿sí? Nos hablan de unos términos que a veces para nosotros no es fácil entenderlo. En este caso, el Ministerio Público, por medio del médico legista o de un área de la medicina legal, podría capacitar a los médicos privados, particulares, sobre el llenado correcto del certificado de defunción. Sí, es obligación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ya que un certificado de defunción sirve para estadísticas y sobre todo la causa de muerte. Y pues debemos auxiliarnos con personas que sepan, inclusive yo les ofrezco, cuando tengan alguna duda, con mucho gusto. A nosotros nos dio un curso la Secretaría de Salubridad y Asistencia para el llenado de los certificados de defunción. Es un formato a nivel universal, no solamente se maneja aquí en México, sino el mismo certificado es universal. ¿Qué quiero entender por universal? ¿En todo el mundo se maneja ese tipo de certificado? Es el mismo formato. Perfecto. Bueno, pues ya lo escucharon, compañeros médicos. El doctor Santiago, en cualquier momento que decida, sobre todo hoy que estamos buscando la reestructuración de la sociedad médica, ¿verdad? En agremiar a los médicos, porque no cabe duda que el estar unidos y tener un grupo médico organizado, pues nos va a ayudar a defendernos desde el punto de vista legal y a capacitarnos desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Con especialistas de la medicina, que nos va a permitir que nosotros otorguemos una medicina de calidad, ¿verdad? Y nos va a enriquecer los conocimientos, ¿verdad, doctor? No sé qué opina usted. Sí, recuerde que Salubridad actualmente nos está obligando a tener actualizaciones médicas,
y aquí teníamos sesiones frecuentes, actualmente pareciera que no, pero esperemos que nuevamente se renueve. Pues vaya que es interesante esta situación, ¿no? Sobre todo porque hoy más que nunca estamos invitando a todos los compañeros médicos que nos escuchan, no solamente de Tepeaca, de los alrededores. Hoy platicaba hace rato con el doctor que anteriormente encontrábamos en las comunidades que no había médicos. Hoy yo creo que no hay una comunidad, no solamente de Tepeaca, de Acatzingo, de Tecamachalco, que por lo menos tenga un médico en su comunidad, ¿verdad? Hoy tenemos un porcentaje de médicos bastante alto, ¿sí? Y recuerdo que hace como 10 años que estábamos en la Sociedad Médica de Tepeaca, el último censo que tuvimos en ese entonces, éramos 173 médicos en la cabecera, nomás en la cabecera municipal, lo cual nos habla de esa capacidad profesional que teníamos, ¿no? Hoy yo calculo que el número de médicos debe ser mayor, y hoy yo veo, por ejemplo, poblaciones como Acatlán, como San Hipólito, como Carpinteros, que por lo menos hay de 4 a 5 médicos por población, lo cual nos habla de esa capacidad de salud que tiene la población, y que eso habla bien de la situación profesional, ¿verdad? Y por lo tanto, pues seguimos invitando a todos los médicos a que nos organicemos, tratemos de reactivar esa sociedad médica que nos beneficia a todos. No sé usted qué opine, doctor. Sí, el médico, recordemos que no es autónomo ni es solo, debe tener un equipo, y este equipo pues incluimos a los especialistas, inclusive enfermeras y paramédicos. Entonces sí es importante que nos organicemos en una sociedad médica. Claro, definitivamente yo creo que lo que menciona es muy importante, y precisamente en días pasados estuvimos en contacto con autoridades de la Universidad Autónoma de Puebla y de diferentes colegios de la ciudad de Puebla, en donde nos ofertaron a Tepeaca, ¿sí? De manera personal, hablaron con su servidor para hacer la recertificación de los médicos. No sé si recuerde que tuvimos nosotros la oportunidad de traer la certificación de los médicos de Tepeaca hace aproximadamente como 10 años, ¿verdad? Y que hoy tenemos esa gran oportunidad, pero obviamente que ese consejo pues nos pide que estemos organizados, que presentemos el acta constitutiva para que ese evento de tipo académico se venga a Tepeaca. Y yo creo que hoy para nadie es un secreto que la nueva normatividad, no la nueva, sino la normatividad actual, pues nos exige a los médicos estarnos actualizados de manera constante, certificarnos para que la población esté segura de que está recibiendo atención de calidad, ¿verdad? No sé cuál sea su comentario, doctor Santiago. Todos los pacientes nos buscan por la calidad, y esta calidad nos la da la experiencia y la lectura. Entonces, las sociedades médicas, aparte de la lectura y los conocimientos, debemos escuchar a especialistas que vengan a exponer sus temas para que a nosotros también nos empapen de sus conocimientos y en un momento podamos dar los primeros auxilios de acuerdo a la especialidad. Claro, eso es correcto. Y bueno, pues no cabe duda que esa capacitación continua, esa interacción, esa retroalimentación de los médicos especialistas que de muy buena voluntad a veces vienen a darnos esas pláticas de capacitación, de actualización médica, en donde nosotros como médicos tenemos que estar al día, ¿verdad? Y que sepan nuestros pacientes que nos escuchan, el auditorio que nos escuchan, que los médicos, sobre todo aquí en Tepeaca, son médicos capacitados, son médicos de calidad, que tenemos esa capacidad de atender al paciente desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, y sobre todo con ese cúmulo de conocimientos, como hace rato mencionaba el doctor, la experiencia, que es una parte fundamental en el trato del paciente, doctor. Sí, sobre todo es darle seguridad y confianza a nuestros pacientitos.
pues no cabe duda en este tema apasionante. Continuamos en un momento, vamos al corte. La región. Hola, pasen. Bienvenidos a su programa El Taller del Alfarero. El programa que te ofrece soluciones efectivas y permanentes para tus problemas actuales. Escúchanos en radiotepeaca.com todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Te esperamos. Aleluya, aleluya. Arquitecto Jesús García, especialista en desarrollar proyectos de diseño e infraestructura y arquitectura. Visítanos en Rafael Cortés Poniente, número 703, en Tecali de Herrera, y contáctanos al 2225 31 13 58. Hola, soy el mediador de lectura Enrique Lima Bautista y te invito al programa radiofónico Sala de Lectura Café Literario Lunario, todos los martes de 5 a 6 de la tarde con contenidos literarios que serán del gusto de todos ustedes. Escúchanos aquí en radiotepeaca.com. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, la mejor alternativa en el juego serio para el desarrollo humano. Si eres emprendedor o eres dueño de un negocio, tienes una historia que contar. Detrás de una experiencia que marca la vida de las personas, se encuentran una serie de emociones y motivaciones. Juega, descubre y aprende de cómo puede impactar tu negocio en las emociones de tus clientes. Y descubre la parte humana que la gente le interesa saber. Escúchanos los viernes de 7 a 8 de la noche en radiotepeaca.com. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Miguel González para invitarlos a que nos escuchen los días sábados de 5 a 7 de la tarde en Punto Crítico, que será un programa de análisis y debate político de lo que acontece en nuestra Mixteca, aquí en www.radiotepeaca.com. La Mixteca está presente. Muy pronto disfrutarás de un programa totalmente diferente. Llegan desde Los Ángeles, California, a radiotepeaca.com. El show del patrón y la muñeca. El show del patrón y la muñeca. Espéralos pronto. Amigos, muy buenas noches en este día jueves 13 de junio del 2019. Hace rato mencionábamos que en vísperas del Día del Padre, que nos los cambian de día, ¿verdad? Siempre nos los cambian. El 10 de mayo nunca cambia, pero el Día del Padre puede ser cualquier día, que sea la segunda quincena de junio. Bueno, pero pues un saludo a todos los papás que se la pasen bien esta semana. No solamente esta semana, sino toda la vida, que eso quisiéramos, ¿verdad? Aunque pues no podemos comparar este Día del Padre comparado con el Día de la Madre, ¿verdad? Porque pues definitivamente nos llevan mucha, pero mucha ventaja. Bueno, continuamos aquí en el programa. Para quienes nos sintonizan en este momento, está con nosotros el doctor Santiago Reyes Centeno, médico legista de aquí de la ciudad de Tepeaca, hablando de este tema apasionante que es la medicina forense, la medicina legal, ¿verdad? Y que nos interesa de sobremanera a todos los médicos, a todos los que de una forma u otra hacemos una actividad médica en beneficio de los pacientes, ¿no? Y esto no solamente abarca a los médicos, también abarca a todas las personas que en su momento dado pues recetan algún medicamento, las parteras, el personal de enfermería, algún otro promotor de salud. Hoy que los quiroprácticos se han puesto de moda y ya recetan, ¿verdad? Que toda esa situación, y hacerlos entender pues que estamos todos normatizados, tenemos que apegarnos a una norma de salud, ¿verdad? Y que todos tenemos el riesgo de actuar fuera de la ley, ¿verdad, doctor? Bueno, riesgo no. Estamos en la línea entre la espada y la pared de la medicina ejercida, particular o institucional. Sí, yo creo que es una frase muy real, ¿no? Estamos entre la espada y la pared, ¿sí? Porque hoy, desde todos los puntos de vista, pues es un trabajo, pues más perseguido que reconocido. Antes era más reconocido. Efectivamente, antes el médico era muy querido.
hoy como que hemos perdido un poquito de respeto, pero debemos recuperarlo. Claro, y mencionó una palabra clave, recuperar el respeto. Y eso es con conocimiento, juega un papel muy importante la experiencia y sobre todo lo que últimamente es parte de lo que está perdiendo la gente. Hemos perdido un poquito de humanismo, ¿no? Recuperar el humanismo, porque al final de cuentas nuestra carrera es totalmente humanística, 100%. ¿Verdad, doctor? Sí, inclusive aquí el doctor no me lo pide, pero aprovecho este momento para mencionar que los casos baleados han aumentado mucho aquí en la jurisdicción de Tepeaca. Esto es a nivel mundial, no es aquí nada más en Tepeaca, es a nivel mundial. A ver si nuestras autoridades actúan como debe ser para que disminuyamos y volvamos a salir a las calles seguros. Caramba, yo creo que tocó usted un tema actoral bien importante, ¿no? Obviamente decía acertadamente que pues, yo no le pedía esa situación, pero pues usted que sobre todo está en el área de recibirlos y hacerles la autopsia, sí es preocupante el número de violencia que vivimos en el municipio, ¿verdad? Y pues hacer un recordatorio a nuestras autoridades que pues cuando hubo el voto por ellos esperaban mucho de ellos. Y pues ahorita pues yo creo que es un clamor no solamente personal, sino general de toda la ciudadanía de Tepeaca, en donde añoramos cómo salíamos a las calles sin el temor de ser asaltados, sin el temor de que nos pase algo a nosotros o a la familia, ¿sí? Con toda la confianza de dejar un carro hasta abierto. Y ahora también debo mencionarles que el robo de autos está al orden del día. Es preocupante como el robo de unidades, que con tanto sacrificio muchas personas se hacen de una unidad para que la roben y además sea malbaratada, ¿verdad? O deshuesada, ¿verdad? Pues sí es preocupante y pues aunque es algo fuera de tema de salud, pero es algo que nos interesa a todos los tepeaquenses, ¿verdad? Yo creo que hoy no solamente todos los tepeaquenses, sino todos los poblanos y todos los mexicanos añoramos esa libertad, ¿sí? Añoramos esa confianza, esa seguridad, que hace 30 años decíamos, esto no pasa en Tepeaca, esto pasa en las grandes urbes, pero cuando vemos que estamos viviendo una ola de violencia, de inseguridad, pues es preocupante, es muy preocupante, ¿verdad? Y bueno, pues no nos queda más que cuidarnos, asegurar nuestras cosas, porque pues si todavía las ponemos al orden para que sean motivo de que se las lleven rápido, pues va a depender también de nosotros que cuidemos nuestras cosas y que aprendamos a cuidarnos hoy en día. Yo creo que es una parte fundamental, reforzar nuestra propia seguridad personal, ¿verdad, doctor? Sí. Bueno, pues ya casi para cerrar el tema de esta noche y que fue muy interesante, hablamos de las autopsias, hablamos de las lesiones, ¿sí? Hablamos del certificado de defunción, que es muy importante, sobre todo para las personas que tienen algún seguro de vida, para todas las personas que trabajan en alguna institución y que en su momento dado pues requieren de un certificado médico, de un certificado de defunción para que las viudas o viudos cobren una pensión o cobren un seguro, ¿verdad? Que es muy importante siempre tener a la mano sus documentos, conservar esos documentos, porque son de gran importancia, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, los seguros en ocasiones están buscando no pagar y buscan cualquier defectito en el certificado de defunción, pero si lo sabemos llenar, pues creo que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones. En el certificado de defunción, un apellido mal escrito es causa de pérdida del seguro. Depende cómo esté registrado en el Seguro Social o
o en el seguro de vida o en el registro civil. Recuerden que nuestro verdadero nombre es el que marca el registro civil. Muchos nos queremos llamar, por ejemplo, yo me decía, soy Santiago, y así me manejé hasta que saqué mi acta de nacimiento y me dicen, tú no eres Santiago, tú eres José Santiago. Y pues, yo no tengo nada que ver con los José. Pues sí. Y entonces debemos aprender que nuestro verdadero nombre es el que está tal como escrito, o tal como está escrito en el registro civil, con faltas de ortografía, o sea, como lo hayan escrito, ese es nuestro verdadero nombre. Y tocó otro tema que también es parte de la polémica, ¿no? Yo creo que hoy un porcentaje, sobre todo de gente de nuestra edad, tiene problemas con su acta de nacimiento. Casi el 70 o el 80% tenemos ese problema, ¿no? O estamos sin apellidos, o nos falta el José, o a las mujeres les falta lo María, ¿verdad? Y entonces se viene un proceso desde el punto de vista legal, jurídico, que es costoso, que es caro, ¿verdad? Y que luego nuestras autoridades nos mencionan que el costo es gratuito, pero cuando llegamos allá, ese costo gratuito se transforma en miles de pesos, ¿sí? ¿A qué se debe, doctor? Bueno, en realidad yo no lo sabría. Yo solo sé que tenía mal mi nombre y inclusive cuando hice la maestría en la Universidad de Veracruz, mi nombre no estaba correcto y entonces en ese momento tuve que asistir al registro civil. Por fortuna me atendieron y me resolvieron mi problema y entonces ya no tuve ninguna dificultad para poderme titular como maestro en medicina forense por la Universidad de Veracruz. Pues mire, muy interesante, hoy estamos, también pido una disculpa por omitir esa situación, ¿no? Aquí el doctor Santiago también es maestro y eso es muy importante, ¿no? Porque no es la acumulación de títulos, hace rato mencionaba, es la acumulación de conocimientos, de tener esa capacidad y comprobar esa legalidad del ser, ¿verdad? Porque para ejercer hay que ser, doctor, ¿sí? Porque así tendríamos la propiedad de decir, soy, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos al doctor Santiago Reyes, muchas gracias por esta plática tan interesante para nuestro auditorio y para todos los médicos. Agradecemos mucho su presencia y a ustedes les damos las buenas noches y las gracias por sintonizarnos en este programa desde Tepeaca. Soy su amigo el doctor Natanael Ruiz Torres, aquí entre médicos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Felicidades a todos los papás de México. Gracias, buenas noches. Santi. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio del Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Hola, les habla Bernard Short. Iniciamos con una nueva faceta, Media Luna, un programa en el cual estaremos abordando temas tanto de cultura como de arte. Estaremos con ustedes los días viernes de 12 a 1 de la tarde en lo que es radiotepeaca.com. Los esperamos.